El calor del norte de México, en mayo de 1998, parecía más denso de lo habitual. En la pequeña comunidad de Mendoza, un pueblo polvoriento entre los llanos de Chihuahua, el aire olía a tierra seca y a recuerdos no resueltos. Las calles principales, flanqueadas por casas color crema de adobe y techos de lámina oxidada, eran escenario de miradas discretas y conversaciones a media voz. Fue allí donde desapareció, sin dejar rastro, una joven madre llamada Teresa Padilla, vista por última vez saliendo de la tienda de don Armando con una bolsa de pan y una botella de leche. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal y comentar desde dónde estás viendo este video. Eso ayuda mucho a que más personas conozcan estos casos y podamos mantener viva cada historia. A Teresa la conocían todos. Era maestra en la primaria Benito Juárez, tenía 2 hijos pequeños y un esposo que trabajaba como chofer de camiones de carga. Nada en su vida parecía extraordinario hasta aquella tarde en que desapareció mientras el sol ardía sobre la plaza. Don Armando fue la última persona que la vio, justo antes de que tomara el camino hacia su casa, 3 cuadras al sur. Nunca llegó. Esa noche, Mendoza no durmió. Los vecinos, encabezados por su esposo Daniel, salieron a buscar con linternas y palas, revisaron pozos secos y corrales abandonados. La policía municipal intervino tarde, como siempre. Apenas al día siguiente levantaron un reporte. En la comandancia no había papel suficiente para imprimir carteles, así que los propios familiares dibujaron el rostro de Teresa con carboncillo sobre hojas recicladas. Los pegaron en postes, tiendas y en la parroquia. El caso cobró relevancia unas semanas después, cuando un periodista de Chihuahua capital, Andrés Molina, llegó para cubrir la historia. Tenía formación de criminólogo y una reputación de ir más allá de los reportes oficiales. Según contaban los vecinos, él fue el primero que tomó en serio los rumores, que Teresa había descubierto algo relacionado con el transporte de mercancías ilegales en la empresa de su esposo. Andrés cuestionó los horarios del hombre, revisó los registros de viaje y descubrió que en las bitácoras faltaban 3 días completos. Daniel, el esposo, lo negó todo. Alegaba que había estado en carretera y que su esposa siempre fue nerviosa, que quizás había salido por su cuenta. Pero los hijos de 5 y 7 años, al ser entrevistados, dijeron algo que estremeció a todos. Mamá estaba asustada porque vio a un hombre esperándola afuera de la escuela. Las autoridades locales no quisieron involucrarse más. Decían que no había indicios de secuestro ni rastros de violencia. Todo se fue diluyendo con los meses, como suele pasar cuando la justicia se mezcla con la indiferencia. Sin embargo, Andrés no abandonó el caso. Al contrario, decidió quedarse en Mendoza un tiempo, rentó una habitación en la casa de una viuda y siguió investigando. Los habitantes del pueblo lo veían cada noche caminar por las calles con una libreta en la mano, anotando nombres, fechas y pequeños detalles que a nadie parecían importantes. El color de una camioneta, una llamada anónima, una reunión improvisada en el bar del pueblo. La gente empezó a murmurar que ese periodista estaba hurgando de más. En septiembre de 1998, 4 meses después de la desaparición de Teresa, Andrés también desapareció. Su auto fue encontrado a un costado de la carretera rumbo a Delicias, las puertas abiertas, su grabadora y libreta todavía en el asiento. No había señales de lucha, solo el silencio que siempre deja lo inexplicable. Su desaparición sumió al pueblo en un miedo contenido. Algunos decían que había huido para protegerse, otros que lo habían silenciado. La policía estatal apenas intervino, archivando ambos casos bajo la misma frase burocrática: persona no localizada. Pasaron los años. Mendoza envejeció.
los hijos de Teresa se marcharon con sus tíos a Juárez, intentando borrar los recuerdos. Nadie volvió a hablar del periodista hasta 2013, cuando una tormenta arrasó parte de la vieja carretera y sacó a la luz un hallazgo inesperado: una cámara fotográfica antigua, semienterrada entre el lodo. Dentro, milagrosamente, el rollo había resistido. Las fotografías mostraban fragmentos de Mendoza, el bar, un camión con logotipo tapado, la fachada de la escuela y, en la última imagen, una figura borrosa detrás de Teresa, justo el día de su desaparición. El hallazgo provocó una nueva investigación. La Fiscalía Estatal envió a un joven investigador, Luis Barrón, quien no tardó en obsesionarse con el caso. Luis revisó archivos, entrevistó a los viejos policías, incluso localizó al ya anciano don Armando. Todo señalaba que Teresa había descubierto una red de contrabando que operaba bajo la fachada de transporte de alimentos. Daniel, su esposo, había sido despedido años antes y poco después desapareció también, aunque su nombre jamás apareció en un expediente formal. En el pueblo, la presencia de Luis revivió la sensación de peligro latente. Había quienes lo apoyaban, otros, en cambio, lo veían como un intruso que destapaba heridas viejas. Una noche, al salir del hotel, alguien rayó su carro con una frase: «No sigas». A pesar del aviso, Luis profundizó. Descubrió que Andrés Molina había entregado copias de sus notas a una mujer en Chihuahua antes de desaparecer. Ella, una periodista retirada, le contó que Andrés estaba por publicar un reportaje donde involucraba a un empresario local y a 2 policías. Esa historia nunca vio la luz. Con paciencia, Luis reconstruyó cada pista. Analizó las fotos, comparó rostros, fechas, ubicaciones. Encontró que el hombre borroso en la última fotografía vestía el mismo uniforme que usaban los empleados de la terminal de carga donde trabajaba Daniel. Pero el archivo de personal se había extraviado misteriosamente en un incendio 2 años después. Al llegar a esa parte de la investigación, entendió que había tropezado con algo más grande de lo que imaginaba. Un patrón de desapariciones en la región, choferes, empleados, incluso un policía, todos vinculados a una misma empresa de transporte. Luis comenzó a presentir que lo vigilaban, percibía los mismos rostros en distintos lugares y notó que le seguían una camioneta vieja. Su madre le pedía que abandonara el caso, pero él decía que hacerlo sería traicionar a Teresa y a Andrés. Un martes por la tarde de octubre de 2014, Luis salió de la Fiscalía de Chihuahua y llamó a su colega. «Ya tengo algo. Nos vemos mañana. Si no llego, busca mi carpeta bajo el nombre Mendoza». Fue la última vez que alguien lo escuchó. El expediente Mendoza terminó sellado, clasificado por razones de seguridad. Nunca más se supo de Luis. Hoy, 27 años después, la gente del pueblo todavía menciona aquellos nombres con una mezcla de respeto y temor. En la plaza, la banca donde Teresa se sentaba a esperar a sus alumnos sigue vacía, pero a veces, al caer la tarde, hay flores frescas. Nadie sabe quién las deja. Algunos dicen que es un gesto anónimo de los que aún creen en la verdad. Otros, simplemente, prefieren no hablar. La historia de Teresa Padilla, del periodista Andrés Molina y del investigador Luis Barrón se convirtió en una herida abierta de Mendoza, un recordatorio de que en México el silencio suele tener dueño, y quienes lo desafían muchas veces corren la misma suerte que las verdades que buscan. 3 vidas se cruzaron en un mismo punto, separadas por el tiempo, unidas por la misma sombra. Todo comenzó con una mujer que solo quería llegar a casa y terminó con 3 nombres borrados por el polvo del desierto. El tiempo, en Mendoza, parece haber aprendido a esconder sus propias huellas. Desde la desaparición de Luis Barrón en 2014, el caso de Teresa Padilla
volvió a convertirse en un nombre apenas susurrado, un recuerdo flotando entre el polvo y la resignación. Sin embargo, las heridas que dejan los desaparecidos no cicatrizan, se transforman en preguntas que las generaciones siguientes heredan sin entender del todo su peso. En 2021, el gobierno de Chihuahua anunció un proyecto de digitalización de expedientes antiguos. Jóvenes archivistas, estudiantes de Derecho y Periodismo fueron llamados para ordenar cajas dormidas durante décadas en las bodegas de la Fiscalía. Entre ellos estaba una pasante de 23 años llamada Mariana Ríos, nacida en Delicias, quien apenas iniciaba sus prácticas profesionales. No sabía que su destino quedaría irremediablemente ligado a aquellos nombres olvidados de Mendoza. El primer día de trabajo, Mariana fue asignada a revisar cajas con expedientes incompletos. En una de ellas, el polvo era tan espeso que apenas se distinguían las etiquetas descoloridas. Al mover documentos con guantes descartables, encontró un sobre manila con la inscripción Caso Mendoza, 1998, reservado. Dentro había hojas mecanografiadas con anotaciones a mano, fotografías en blanco y negro y una libreta pequeña con el nombre A. Molina. Antes de seguir, te recordamos que te suscribas a este canal y dejes tu comentario contándonos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esta historia. Tu apoyo mantiene viva la memoria de quienes desaparecieron y siguen esperando justicia. Mariana no entendió al principio de qué trataba aquel material. Lo que le llamó la atención fue la mención repetitiva de un apellido, Padilla. A medida que leía los informes, descubrió los 3 nombres principales del expediente: Teresa Padilla, Andrés Molina y Luis Barrón. Las notas parecían fragmentos de algo mucho más grande. Los márgenes estaban llenos de mensajes escritos con rapidez. Verificar camión 237B, citar a Espinosa, seguir a Ramírez, contactar con fuente en Mendoza. Cada anotación era una puerta hacia un misterio distinto. El tono de Molina se volvía más angustiado con el paso de las páginas, hasta que en las últimas un texto incompleto decía: si algo me pasa, busquen la foto del basurero viejo. Ahí todo empezó. Mariana sintió un impulso que mezclaba curiosidad profesional y una especie de deuda moral. Sabía que no era tarea suya investigar archivos cerrados, pero también entendía que la justicia, a veces, se abría paso solo si alguien se atrevía a leer lo prohibido. Esa noche copió el número de expediente y rastreó información en bases públicas. El nombre de Teresa Padilla la llevó a recortes de periódicos antiguos, entrevistas y un blog inactivo, donde un usuario anónimo, aparentemente ex policía, hablaba sobre el caso Mendoza y aseguraba tener pruebas de lo que realmente ocurrió en 1998. El usuario firmaba sus entradas con las iniciales LB. El hallazgo encendió algo en ella. ¿Podría ser Luis Barrón escribiendo desde el anonimato? ¿O alguien usó sus siglas para mantener viva la historia? Mariana decidió contactar al administrador del sitio. Esperó una respuesta varios días mientras continuaba con sus ocupaciones diarias en el archivo. Algunos compañeros notaron su concentración excesiva. Si sigues mirando esos papeles, los fantasmas te van a hablar, bromeó una colega. Pero ella no reía. En cada fotografía sentía que las miradas de Teresa y de Andrés pedían algo, como si aún quedara pendiente un último gesto para revelar la verdad. Finalmente, recibió un mensaje de respuesta en su correo institucional. Provenía de una dirección sin remitente claro. El texto decía: no busques más. Si llegaste al expediente Mendoza, significa que abriste algo que se quiso cerrar hace mucho. Si quieres entender, ve a Mendoza, pregunta por don Armando. Para entonces Mariana ya había leído lo suficiente como para comprender que no podía ignorarlo.
Solicitó unos días libres argumentando una visita familiar y tomó un autobús a Mendoza, una ruta que atravesaba los mismos parajes donde, años atrás, Andrés Molina había sido visto por última vez. El pueblo la recibió con un aire de inmovilidad. Las casas seguían descoloridas, los postes torcidos, las banquetas cuarteadas. Solo la carretera nueva mostraba señales de cambio. Caminó hasta la tienda que en los documentos aparecía como el último lugar donde Teresa había sido vista. Para su sorpresa, aún existía, aunque ahora atendía el hijo de don Armando. «Mi papá ya está grande y casi no habla», le dijo el hombre, un sujeto de unos 40 años con mirada desconfiada. Mariana le mostró una copia de la fotografía encontrada por la fiscalía. Él la miró unos segundos y luego asintió con un leve movimiento. «Si quiere hablar con él, está en la casa de atrás». Don Armando, delgado y encorvado por el paso del tiempo, la recibió en un sillón de tela desgastada. La casa olía a maíz y humedad. Cuando Mariana le mencionó a Teresa, sus ojos se humedecieron. «Fue una buena mujer», murmuró. Esa tarde, ella parecía nerviosa. Dijo que había visto una camioneta blanca con placas de Chihuahua estacionada frente a la escuela. Me pidió que le vendiera rápido, que tenía prisa por irse a casa. Cuando le preguntó por el periodista Andrés Molina, él se quedó en silencio. Después levantó la mirada y señaló hacia el sur, donde los cerros se teñían de azul al atardecer. Él también vino aquí, más de una vez. Decía que había descubierto algo de los camiones. La última vez que lo vi fue al día siguiente de encontrar una libreta. Iba rumbo al basurero viejo, el que está detrás del canal seco. Nunca volvió. Mariana sintió un escalofrío. Recordó las palabras de Molina en su diario. «Busquen la foto del basurero viejo». Sin decírselo a nadie, tomó un taxi y pidió que la llevaran hasta aquel lugar. El basurero no era más que un campo semiabierto, cubierto de restos viejos y maleza. El olor era penetrante. Caminó con una linterna pequeña mientras el sol comenzaba a bajar. Tras unos minutos, notó un brillo entre las piedras, una chapa metálica oxidada con letras casi ilegibles. Con esfuerzo, logró leer Transportes del Norte, Unidad 237B. El número coincidía con la anotación del cuaderno de Molina. En ese momento, comprendió que estaba frente a una pieza desaparecida del rompecabezas. Sacó su teléfono para tomar una foto, pero al hacerlo, escuchó el sonido lejano de un motor acercándose. Se escondió entre los matorrales. Una camioneta blanca, sin placas, se detuvo cerca del camino. Un hombre bajó y observó el terreno con detenimiento, como si supiera que alguien había estado hurgando. Mariana contuvo la respiración hasta que el vehículo se marchó. Regresó al pueblo apresurada, decidida a entregar lo que había encontrado. Pero cuando llamó a su jefa en la fiscalía, ésta le pidió no mencionar nada del caso por teléfono. «Tenemos instrucciones de no reabrir ese expediente», le dijo en tono frío. Esa noche, en el pequeño hotel donde se hospedaba, Mariana revisó todas las fotografías y las comparó con el informe de la empresa transportista. En la lista de directivos de 1998 apareció un nombre: Felipe Carranza. Lo relacionó con una nota vieja en que se mencionaba a un empresario local detenido en 2000 por corrupción y luego liberado por falta de pruebas. Al día siguiente, Mariana intentó entrevistar a vecinos que hubieran trabajado en aquel tiempo. Algunos accedieron brevemente, otros se negaron o desviaron la conversación. Pero un hombre mayor, ex mecánico de la empresa, le confesó algo estremecedor. A Teresa la vieron entrar a un almacén de la compañía la semana que desapareció. Esa tarde también había allí un chico de prensa. Luego sellaron todo con orden estatal. Cada palabra confirmaba que estaba cerca de una verdad peligrosa.
Mariana comprendió que, como los anteriores, se había convertido en parte de esa cadena de búsqueda y silencio. Las notas de Molina, las investigaciones de Barrón, las voces apagadas, todo apuntaba hacia un mismo punto: el poder económico que mantenía a Mendoza bajo control, disfrazado de negocio respetable. Esa misma semana regresó a Chihuahua con los documentos digitalizados, decidida a denunciarlo. Pero al llegar, descubrió que su acceso a la base de datos había sido revocado. Sus superiores alegaron una irregularidad administrativa. Esa noche, cuando salió del edificio, notó una camioneta blanca estacionada frente a su casa. Encendió el teléfono y grabó un mensaje: «Si me pasa algo, revisen el expediente Mendoza. Ahí está la verdad». Luego apagó el aparato y se guardó el sobre manila con las pruebas. Nadie volvió a verla después del 4 de junio de 2021. El archivo Mendoza volvió a cerrar. Aún hoy, solo queda la huella de 3 desaparecidos ligados por la misma historia. Y una cuarta, cuyo nombre apenas empieza a susurrarse en Mendoza, como un eco que se niega a morir.